En el corazón de Madrid. Bajo las luces cegadoras de un estudio de televisión. Javier Ruiz. El campeón invicto de lucha libre española. Soltó la bomba que cambiaría su vida para siempre. Ante millones de espectadores en vivo. Durante la entrevista post-victoria en el torneo nacional. Javier miró directamente a la cámara y dijo, soy gay. Y he vivido ocultándolo por miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el murmullo creciente de los presentadores atónitos. Y en cuestión de minutos. Su mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Javier había planeado ese momento durante meses. Pero nada lo preparó para la avalancha inmediata. Su agente lo llamó furioso antes de que siquiera saliera del estudio, estás acabado. Javier. Los patrocinadores se retiran. La federación te suspende indefinidamente. Al llegar a casa esa noche, encontró a su padre. Un hombre conservador de la vieja escuela andaluza. Esperándolo con los ojos rojos de ira. Has avergonzado a la familia. Hijo. No quiero verte más aquí. Le espetó. Cerrando la puerta en sus narices. Su madre. Siempre la mediadora. Lloraba en silencio al teléfono, tu hermano dice que no quiere que sus hijos se acerquen a ti. Por si les contagias algo. Javier se sintió como si le hubieran arrancado el corazón, toda su vida había sido construida sobre la imagen de macho invencible. El héroe nacional que llenaba estadios y portadas de revistas deportivas. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Las redes sociales explotaron con hashtags como Javier traidor y lucha sin maricones. Donde fanáticos que antes lo idolatraban ahora lo vilipendiaban. Perdió contratos millonarios con marcas de ropa deportiva y suplementos. La Federación de Lucha Libre emitió un comunicado ambiguo sobre valores tradicionales del deporte. Pero en privado le dijeron que su presencia era tóxica para la imagen familiar. Javier se refugió en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Lejos de los paparazzi que acampaban frente a su antigua casa. Allí. Solo con sus pensamientos. El conflicto interno lo devoraba. ¿Había sido egoísta al salir del armario? ¿Valía la pena sacrificar su carrera por la autenticidad? Recordaba las noches en vela. Fingiendo romances con mujeres para mantener la fachada. Mientras su corazón latía por hombres que nunca se atrevía a acercar. En medio de esa oscuridad, Javier recibió un mensaje inesperado en su cuenta de Instagram. Ahora inundada de odio. Era de un niño llamado Pablo. De 12 años. Que escribía, señor Javier. Vi lo que dijo en la TV. Mi papá dice que eres malo. Pero yo creo que eres valiente. ¿Puedo ser tu amigo? Javier lo ignoró al principio, pensando que era una broma cruel. Pero el niño insistió con fotos de carteles caseros, Javier es mi héroe. Intrigado y desesperado por cualquier hilo de positividad. Javier respondió. Pablo vivía en un barrio obrero de Barcelona. Hijo de un mecánico viudo que idolatraba el deporte tradicional. El niño le contó que practicaba lucha en un club local y que Javier era su ídolo desde que lo vio ganar el campeonato europeo hace 3 años. Sus conversaciones empezaron inocentes, Pablo preguntaba sobre técnicas de agarre y entrenamientos. Pero pronto se volvieron profundas. Mi papá me dice que los gays van al infierno. Pero usted no parece malo. Escribió Pablo un día. Javier sintió un nudo en la garganta, aquí estaba un niño lidiando con los mismos prejuicios que él había internalizado durante años. Decidió abrirse, le contó sobre su infancia en Sevilla. Donde su padre lo obligaba a pelear en el patio para hacerse hombre. Y cómo reprimió sus sentimientos por miedo al rechazo. Pablo. A su vez.
Confesó que en la escuela lo acosaban por ser diferente. Por preferir dibujar en vez de jugar al fútbol. Javier se dio cuenta de que estaba proyectando su propia lucha en el niño. Ayudar a Pablo se convirtió en su ancla. Pero la realidad golpeó de nuevo. El padre de Pablo. Al descubrir los mensajes, lo confrontó vía llamada: «Deja a mi hijo en paz». «Pervertido. ¿Qué quieres de él?». Javier explicó que solo era amistad. Pero el hombre colgó furioso, amenazando con denunciarlo. Ese incidente avivó los miedos de Javier. ¿Estaba poniendo en riesgo a un inocente? La prensa sensacionalista ya lo pintaba como un depredador, distorsionando su salida del armario. Su exnovio secreto, un entrenador llamado Marcos, lo contactó después de años: «Te admiro por lo que hiciste. Pero no puedo involucrarme ahora, mi carrera está en juego». El rechazo dolió como una puñalada, recordándole el precio de la honestidad en una sociedad que aún luchaba con la homofobia latente. Pese a las leyes progresistas, Javier cayó en una depresión profunda, cuestionando cada decisión. Debería retractarse públicamente. Fingir que fue un error. La tentación era fuerte. Un agente rival le ofreció un contrato si corregía su declaración. Pero en una noche de insomnio, recibió un vídeo de Pablo, el niño, con moretones en el brazo. Susurraba: «Papá me pegó por defenderte. No dejes de ser tú». Eso fue el catalizador. Javier decidió no rendirse. Contactó a una ONG LGBT en Madrid, ofreciéndose como voluntario para charlas en escuelas. Su primera sesión fue en un colegio de barrio, donde habló de su viaje, el orgullo mezclado con el dolor, las pérdidas irreemplazables. Al final, un adolescente se acercó: «Gracias. Me has dado esperanza». Javier sintió un atisbo de redención, pero sabía que el camino era largo. Mientras tanto, Pablo escapó de casa una tarde, tomando un tren a Madrid con solo una mochila. Llegó a la puerta de Javier exhausto y asustado. «No tengo a dónde ir», dijo el niño. Javier, aterrorizado por las implicaciones, lo llevó adentro y llamó a servicios sociales. Esa noche, mientras esperaban, Pablo le contó su historia. Su madre había muerto años atrás. Y su padre, alcoholizado, lo culpaba de todo. «Tú eres el único que me entiende», sollozó. Javier lo abrazó como a un hermano pequeño, prometiendo ayudarlo. Pero internamente se debatía: ¿estaba invadiendo un territorio peligroso? La sociedad vería esto como sospechoso, dada su orientación. Decidió involucrar a un abogado amigo para manejar la situación legalmente, evitando cualquier malentendido. Al día siguiente, la policía llegó por una denuncia de secuestro del padre de Pablo. Javier explicó todo, mostrando los mensajes y el vídeo. El oficial, sorprendentemente comprensivo, dijo: «En España protegemos a los niños primero». Pablo fue colocado temporalmente en un hogar de acogida, pero Javier solicitó visitas supervisadas. Este evento atrajo más atención mediática, dividiendo opiniones. Algunos lo veían como héroe, otros como manipulador. Su familia, al enterarse, se dividió. Su madre lo llamó: «Tal vez me equivoqué. Hijo, ese niño te necesita». Pero su padre permaneció inflexible. En esta vorágine, Javier conoció a Carlos, un psicólogo de la ONG. De 30 años,
con una calma que contrastaba su tormenta interna. Carlos lo ayudó a procesar el trauma. Y pronto surgió una conexión genuina. No todos te abandonarán, le dijo Carlos una tarde en un café. Javier, por primera vez en meses, sintió esperanza. Pero el conflicto persistía, podía permitirse amar de nuevo. ¿Con tanto en juego? La respuesta vendría con el tiempo. Mientras la sociedad lo juzgaba sin piedad. Los meses siguientes fueron un campo de minas para Javier. Con Pablo en acogida, inició un proceso legal para convertirse en su tutor temporal, argumentando el abuso en casa. El juez, una mujer progresista, escuchó el testimonio del niño. Javier es como un papá bueno. Pero el padre de Pablo contraatacó con abogados, alegando que Javier corrompía a su hijo con ideas desviadas. La audiencia fue brutal. Testigos de la Federación de Lucha declararon que Javier era inestable, citando su salida del armario como prueba de impulsividad. Javier se sentó allí, sintiendo el peso de cada mirada acusadora, cuestionando si su orientación lo hacía indigno de ayudar a un niño. Internamente, el conflicto lo carcomía. Recordaba su propia infancia, reprimida por un padre que lo obligaba a ser hombre a golpes. ¿Estaba repitiendo el ciclo al involucrarse? Carlos, ahora su confidente y algo más, lo apoyaba. Estás salvando una vida, no imponiendo nada. Sus citas secretas en parques de Madrid eran oasis de paz. Carlos compartía su historia, crecido en una familia liberal de Cataluña, pero enfrentando discriminación en el trabajo por ser abiertamente gay. La sociedad avanza, pero los prejuicios persisten, decía. Javier se enamoraba lentamente, pero el miedo al rechazo lo frenaba. ¿Qué si Carlos lo dejaba al ver el caos de su vida? La prensa no ayudaba. Periódicos conservadores publicaban artículos como El luchador gay y el niño, heroísmo o peligro, avivando debates en redes. Javier recibió amenazas anónimas: aleja tus manos sucias del chico o pagarás. Su apartamento fue vandalizado con grafitis homofóbicos. En una manifestación LGBT, fue abucheado por radicales que lo acusaban de usar a Pablo para limpiar su imagen. Pero también surgieron aliados. Fanáticos leales crearon apoyo a Javier, compartiendo historias de cómo su valentía los inspiró a salir del armario. Pablo, en el hogar de acogida, progresaba. Javier lo visitaba semanalmente, enseñándole lucha no como violencia, sino como disciplina. La fuerza real está en el corazón, le decía. El niño florecía, dibujando retratos de Javier como superhéroe. Pero un día, Pablo confesó: extraño a papá, aunque me pegue. Eso golpeó a Javier. ¿Estaba separando una familia por egoísmo? Llamó al padre de Pablo, proponiendo mediación. El hombre aceptó a regañadientes. En una reunión tensa en Barcelona. Tú no entiendes de familia tradicional, escupió el padre. Javier respondió: la familia es amor, no golpes. El hombre, con lágrimas, admitió su alcoholismo y prejuicios heredados de su propia crianza. Acordaron terapia conjunta. Este paso fue un punto de inflexión. Javier sintió alivio, pero también culpa. Había juzgado al padre como él fue juzgado. Carlos lo ayudó a navegar esas emociones. El perdón no es debilidad. Su relación se profundizó. Una noche, bajo las estrellas en la Plaza Mayor, se besaron por primera vez. Javier susurró: tengo miedo de perderte.
Carlos replicó, entonces luchemos juntos. Pero la realidad intervino, la Federación le ofreció reintegración si mantuviera perfil bajo sobre su orientación. Javier rechazó, priorizando su autenticidad, perdiendo así su última chance de volver al ring. La sociedad respondía con matices. En una entrevista radial, Javier habló de las presiones, ser gay en España es legal, pero no siempre aceptado en deportes machistas. Escuchas llamaron divididos, algunos apoyaban, otros condenaban. Su madre lo visitó. Reconciliándose, te quiero como eres. Pero su hermano permaneció distante, temiendo por sus hijos. Javier se preguntaba, ¿valía la pena el dolor por la verdad? Pablo regresó con su padre bajo supervisión, pero mantenía contacto con Javier. En una carta, escribió, gracias por mostrarme que ser diferente está bien. Eso fortaleció a Javier, quien empezó a entrenar jóvenes LGBT en un gimnasio comunitario. Carlos se mudó con él, formando un hogar. Pero tensiones surgían, Carlos quería visibilidad pública. Javier temía más pérdidas. En una discusión acalorada, Carlos dijo, si nos escondemos, ganan los prejuicios. Javier cedió, publicando una foto juntos en redes. La respuesta fue mixta, apoyo de progresistas, odio de conservadores. Un escándalo estalló cuando un excompañero de lucha filtró chats viejos donde Javier bromeaba sobre su orientación. La federación lo usó para justificar su exclusión permanente. Javier se derrumbó, cuestionando todo. ¿Soy un monstruo por amar?, le preguntó a Carlos. Él respondió, no. Eres humano. Juntos asistieron a terapia, desentrañando traumas. La alta tensión llegó con una demanda del padre de Pablo, retractándose y acusando a Javier de influencia indebida. En corte, Pablo testificó, Javier me salvó de mí mismo. El juez falló a favor. Pero el daño estaba hecho, Javier perdió amigos restantes. Solo Carlos y Pablo quedaban, con el fallo judicial a su favor. Javier sintió una victoria pírrica. El padre de Pablo aceptó terapia obligatoria, permitiendo visitas regulares. Pero el escrutinio público intensificó, programas de TV debatían si un hombre gay debería mentorizar niños. Javier se convirtió en símbolo involuntario de la lucha LGBT. Invitado a paneles donde defendía, la orientación no define la moral. Internamente, batallaba con la culpa, ¿había usado a Pablo para redimirse? Carlos era su pilar. Pero grietas aparecían. Carlos, activista apasionado, empujaba por más visibilidad, debemos marchar en el orgullo. Javier, traumatizado, resistía, ya perdí todo una vez. En una pelea, Carlos estalló, si no luchas. ¿Qué ejemplo das a Pablo? Javier se fue furioso, pasando la noche en un hotel, reviviendo rechazos pasados. Al amanecer, volvió arrepentido, tienes razón. Pero tengo miedo. Se reconciliaron, fortaleciendo su vínculo. Pablo, ahora en terapia, compartía sus confusiones, en escuela dicen que ser gay es raro. Javier lo guiaba, ser uno mismo es valiente. Pero un incidente escolar escaló, Pablo defendió a Javier en una pelea, resultando suspendido. El director, conservador, culpó a Javier, su influencia es tóxica.
Javier se confrontó con él, enseñe tolerancia. No odio. El evento viralizó, ganando aliados en educadores progresistas. La familia de Javier evolucionaba lentamente. Su madre organizó una cena, su hermano asistió. Tenso. No entiendo. Pero no quiero perderte, dijo. Javier lloró de alivio. Pero su padre ausente dolía. Llamó a su padre, papá. ¿Soy tu hijo? El hombre respondió, tal vez algún día. Era progreso mínimo. Profesionalmente, Javier fundó una academia de lucha inclusiva, atrayendo jóvenes marginados. Un alumno, gay como él, confesó, tú me inspiras. Pero desafíos financieros acechaban, patrocinadores huían por controversia. Carlos sugirió crowdfunding, la comunidad te apoya. Recaudaron lo suficiente. Pero un sabotaje anónimo, vandalismo en el gimnasio, los golpeó. Javier sospechó de rivales. Pero sin pruebas. Perseveró. La relación con Carlos se probó en una crisis. Carlos recibió una oferta laboral en Barcelona. Tentadora. Podríamos mudarnos, dijo Javier, atado a Madrid por Pablo y la academia. Dudo, ¿y si te vas sin mí? Carlos replicó, confía en nosotros. Decidieron larga distancia temporalmente. Pero la separación avivó inseguridades. Javier imaginaba infidelidades, proyectando traumas pasados. Pablo, sintiendo la tensión, organizó una sorpresa, un dibujo de Javier, Carlos y él como familia. No se separen, suplicó. Eso unió a Javier y Carlos. Quien rechazó la oferta, mi hogar es contigo. Pero el clímax social llegó en una protesta contra homofobia en deportes. Javier habló, perdí mi carrera por ser yo. Pero gané libertad. Fue ovacionado. Pero un contramanifestante lo agredió verbalmente, pervertido. Carlos lo defendió, resultando en una pelea. Javier intervino, usando sus habilidades para desarmar sin herir. El incidente se viralizó, polarizando, héroe para unos, villano para otros. En casa, Javier confrontó sus demonios, tal vez no merezco felicidad. Carlos lo abrazó, todos merecemos. Su intimidad emocional creció, sin necesidad de lo físico explícito. Pablo progresaba, su padre. En terapia. Admitió errores. En una reunión familiar, el padre pidió perdón a Javier, me equivoqué. Javier lo perdonó, cerrando un ciclo. Pero una traición inesperada, un amigo de la ONG filtró detalles privados de Javier a la prensa. Por envidia. Artículos sensacionalistas lo pintaron como manipulador. Javier se derrumbó, ¿por qué todos me traicionan? Carlos lo sostuvo, no todos, yo no. Recuperándose, Javier escribió un libro sobre su viaje, exponiendo prejuicios en sociedad española. Se convirtió en bestseller. Pero atrajo más odio. En una firma, un fanático lo confrontó, arruinaste el deporte. Javier respondió, lo enriquecí con verdad. La tensión culminó cuando Pablo fue acosado severamente en escuela por asociación con Javier. El niño llegó llorando, quiero ser normal. Javier, heartbroken, cuestionó su rol, ¿dañaba más que ayudaba? Enfrentando la crisis de Pablo,
Javier tomó una decisión drástica, reducir visitas para protegerlo. Es por tu bien, le dijo, con el corazón roto. Pablo protestó, eres mi héroe. Pero Javier insistió, priorizando el bienestar del niño sobre su apego emocional. Internamente, se debatía, ¿era cobardía o sacrificio? Carlos lo apoyó, es amor verdadero. Dejar ir. La separación dolió, pero impulsó cambios. Pablo, motivado, confrontó a sus acosadores con ayuda de terapia, ganando respeto. Su padre, transformado, lo respaldó, estoy orgulloso. Javier, desde lejos, recibía actualizaciones, sintiendo orgullo paternal. Su relación con Carlos maduró en esta prueba. Planeaban futuro, adopción quizás, pero conscientes de barreras para parejas gay. Lucharemos, dijo Carlos. Javier, más fuerte, aceptó, juntos. Profesionalmente, la academia creció, atrayendo patrocinadores inclusivos. Javier volvió al ring en eventos independientes. No por fama, sino pasión. Fanáticos nuevos lo celebraban por autenticidad. La familia sanaba, su padre lo llamó inesperadamente, vi tu libro. Tal vez no entiendo. Pero te extraño. Javier viajó a Sevilla, reconciliándose en una cena emotiva. Soy gay. Papá. Y eso no cambia. Dijo. Su padre, eres mi hijo. Pero sombras persistían, una campaña conservadora contra la influencia LGBT en niños usó su historia como ejemplo. Javier testificó en el Congreso, proteger niños es enseñar tolerancia. No odio. Su voz influyó en políticas. En un reencuentro con Pablo. Ahora 13. El niño dijo, me salvaste. Y yo a ti. Javier realizó, el niño lo había rescatado de la desesperación, dándole propósito. La historia culminó en el Orgullo de Madrid, Javier y Carlos marcharon con Pablo y su padre. Simbolizaba cambio, de rechazo a aceptación. Sin embargo, reflexionando, Javier se preguntaba si sus elecciones fueron correctas. Es siempre justo priorizar la autenticidad personal sobre el impacto en otros. O a veces el silencio es un sacrificio necesario para proteger a los vulnerables.